Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Camila Lopera Ríos. Yo soy residente de primer año de alergología clínica y hoy vamos a hablar de un tema que se llama alergia a medicamentos. Entonces, el contenido de la charla incluye definición y clasificación de la alergia a medicamentos, epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, algo sobre el diagnóstico y por último unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Definitivamente la alergia a medicamentos implica altos costos para el sistema de salud y para el paciente. Nos aumenta mucho la resistencia bacteriana, especialmente cuando el paciente tiene alergia a antibióticos. Esto nos lleva a que el paciente tenga una evitación innecesaria de varios medicamentos, lo que conlleva un aumento en la morbilidad, en la mortalidad y una alteración en la calidad de vida para el paciente. En cuanto a la definición y la clasificación, entonces, hace más o menos 30 años, más o menos en el 90, la Organización Mundial de la Salud define una reacción adversa a medicamentos como cualquier efecto nocivo, no intencionado y no deseado de un fármaco que se produce a la dosis estándar utilizada para prevención de alguna enfermedad o para el tratamiento de alguna enfermedad. Entonces, en cuanto a la clasificación, en el 77 y en el 81, dos grupos por separado iniciaron la clasificación de una reacción adversa a medicamentos y la clasificaron en una reacción tipo A, que representa el 80% de las reacciones. Hay que tener en cuenta que son reacciones dosis dependiente que tienen que ver o el fármaco actúa en el punto de su mecanismo de acción, es decir, actúa en el objetivo, son reacciones casi siempre evitables y que conllevan una baja mortalidad para el paciente. Las reacciones tipo B son reacciones, entonces, representan el otro 20% de las reacciones adversas a medicamentos. Dentro de estas tenemos las verdaderas reacciones de hipersensibilidad, no son dosis dependientes, conllevan a una mayor mortalidad para el paciente y se pueden clasificar en reacciones inmunes y reacciones no inmunes. Más adelante, esta clasificación es la clasificación más ampliamente usada. Más adelante, entonces empezaron a clasificarlos en otros tipos de reacciones, las reacciones tipo C, que por mnemotecnia las llamaron también reacciones continuas, se refieren al uso crónico, o sea, se refieren a las reacciones adversas que se presentan por el uso crónico del medicamento. El mejor ejemplo para esto es el temblor por antipsicóticos. Las reacciones tipo D, también llamadas de reacciones demoradas, se presentan al muchísimo tiempo de haber estado utilizando el medicamento, incluso después de haberlo suspendido, por ejemplo, lo que ocurre con la teratogénesis. Y las reacciones tipo E, que ocurren por la suspensión de la terapia, por ejemplo, los síndromes de abstinencia. En esta charla nos vamos a centrar entonces en las reacciones tipo B, en donde se incluyen las verdaderas reacciones de hipersensibilidad. Como les había dicho entonces, las reacciones tipo B pueden ser clasificadas en no inmunes y en inmunes. Las reacciones no inmunes incluyen la intolerancia que ocurre en pacientes que son susceptibles genéticamente y que el paciente desarrolla una reacción adversa a un medicamento a dosis muy bajas, incluso muchas veces a dosis subterapéuticas del medicamento. El otro tipo de reacción no inmune es la idiosincrasia, en donde tenemos cambios enzimáticos en el organismo del paciente que interfieren con el mecanismo de acción del medicamento. Dentro de estas tenemos los pacientes que son intolerantes cruzados a los AINES. Dentro de las reacciones inmunes, entonces tenemos las verdaderas reacciones de hipersensibilidad que representan entre el 5 y el 10% de todas las reacciones adversas a medicamentos. Se clasifica según los mecanismos inmunopatológicos propuestos por Helicums, que los vamos a ver más adelante, y se clasifican también según la temporalidad. En esta imagen, entonces, quiero mostrarles la clasificación más ampliamente utilizada, que es en reacciones tipo A y tipo B. Las reacciones tipo A, entonces, como les había dicho, el medicamento actúa sobre su objetivo farmacológico. Son reacciones casi siempre predecibles que dependen de la dosis
Y dentro de estas, el principal ejemplo es la sobreanticoagulación de algunos pacientes por el uso de warfarina. Dentro de las reacciones tipo B son reacciones entonces en donde el fármaco actúa lejos de su objetivo farmacológico, no tienen nada que ver con el mecanismo de acción del fármaco y tenemos dos tipos, reacciones inmunomediadas, donde tenemos las verdaderas reacciones alérgicas que pueden ser mediadas por anticuerpos, especialmente anticuerpos IgE, lo que nos genera una degranulación del mastocito o por células T. Mientras que las que no son o las también llamadas no inmunes, tenemos entonces que hay una degranulación también del mastocito, pero mediado por otros mecanismos, por ejemplo, por el receptor MRGPRX2, que es lo que ocurre especialmente con las fluorquinolonas. En cuanto a la clasificación por temporalidad, tenemos entonces que las reacciones tipo B se clasifican en inmediatas, son las que ocurren en la primera hora teóricamente, pero en algunos artículos, algunos autores y especialmente para los AINES, este tiempo se ha ampliado hasta 6 horas. Tenemos que son reacciones tipo 1, la mayoría de las veces mediadas por IgE, que ocurren casi siempre cuando tenemos una administración del medicamento por vía intravenosa y que el paciente requiere haber tenido una sensibilización previa. Cuando hablamos de sensibilización, entonces me refiero a este mecanismo. Lo que ocurre es que tenemos un alergeno que transgrede el epitelio, ya sea la mucosa respiratoria o la piel o la mucosa gastrointestinal, es tomado entonces por una célula dendrítica que es una célula presentadora de antígeno profesional. Esa célula dendrítica endocita el antígeno, lo procesa y viaja hacia un órgano linfoide secundario, en este caso un ganglio linfático. En este ganglio linfático, la célula dendrítica le presenta este antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad a un linfocito T virgen. Por otro lado, en el órgano linfoide secundario, la célula B reconoce el mismo antígeno, pero de forma íntegra, no necesita presentación antigénica, y la célula B se convierte en célula presentadora de antígeno y le presenta o sea, endosita este antígeno, lo procesa y se lo presenta a un linfocito T no virgen, también por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso, un linfocito T productor de interleuquina 4 e interleuquina 13. Lo que hace esta presentación antigénica es activar al linfocito B, lo convierte en una célula plasmática, se genera un cambio de isotipo de inmunoglobulinas. Recordemos que los linfocitos B vírgenes producen inmunoglobulina M. Con esta activación, al presentarle el antígeno a un linfocito T no virgen, hace un cambio en el isotipo de la inmunoglobulina y se convierte en una célula plasmática productora de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se pega a la membrana o se une a la membrana del mastocito por medio del receptor epsilon R1, receptor FC epsilon R1, y en una segunda exposición al mismo antígeno, como ya tenemos la IgE unida a la membrana del mastocito, esto nos va a generar una degranulación inmediata del mastocito. En las reacciones tardías tenemos entonces que son reacciones que teóricamente se presentan después de 24 horas. En la práctica hemos visto que incluso tienen tiempos más prolongados de latencia. Estas son reacciones tipo 4 que son mediadas por células y se ha tenido pues después de varios estudios, se tiene claro que en la reexposición hay una aparición más temprana de los síntomas. Acá les traje esta tablita en donde vemos los periodos de latencia, por ejemplo, para la pega, que van de 3 a 5 días, para el exantema maculopapular entre 7 y 11 días, y tenemos periodos de latencia tan largos como 24 días para el síndrome de Steven-Johnson-Nett y para más de 50 días para el DRESS. Entonces, es cuando hablo de periodo de latencia, hablo del tiempo desde que el paciente inicia a tomar el medicamento. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que hay poca información respecto a las verdaderas reacciones de hipersensibilidad porque la mayoría de los estudios se hacen es con reacciones adversas a medicamentos. Se ha visto entonces que las reacciones adversas a medicamentos representan entre el 3 y el 6% de todas las admisiones al servicio de urgencias, que más o menos entre el 10 y el 15% de esas reacciones adversas a medicamentos ocurren en pacientes hospitalizados y que hasta
hasta un 7% son reacciones graves. En cuanto a las verdaderas reacciones de hipersensibilidad, representan aproximadamente el 15% de todas las RAM y se tienen datos muy escasos en cuanto a pacientes ambulatorios. Las reacciones adversas a medicamentos se consideran la tercera causa de consulta en España después de la rinitis y el asma y la sexta causa de consulta en Estados Unidos. Les traje entonces este artículo publicado en el 2014. Entre los autores se encuentra el doctor Ricardo Cardona, que fue docente pues de nosotros en el servicio de alergología. Y acá vamos a hablar un poco como de la epidemiología que se ha visto en Latinoamérica. El objetivo de este estudio entonces era describir cuáles son los principales medicamentos implicados en las verdaderas reacciones de hipersensibilidad, las manifestaciones clínicas y cómo se hizo el enfoque diagnóstico y terapéutico en unidades de alergia representativas en América Latina. Fue un estudio transversal en donde se utilizó el cuestionario de la Red Europea de Alergia a Medicamentos, se aplicó en 22 unidades de alergia de 11 países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, y se incluyeron reacciones reportadas en los 12 meses antes de la visita pues de los investigadores. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Se tomaron 862 pacientes en una edad media de 36,6 años. Los pacientes se dividieron entonces en tres grupos: menores de 18 años, entre 18 y 59 y mayores de 60 años. De estos pacientes se encontró que 31% tenían reacciones previas a medicamentos y 30% tenían historia familiar de alergia a medicamentos. Las reacciones se dividieron en reacciones leves, moderadas y severas, y se encontró algo muy llamativo, y es que los niños tienden a hacer reacciones menos severas en comparación con los adultos y los ancianos. Adicionalmente, en cuanto a las características clínicas de la reacción, encontraron que la más común era la presentación en angioedema y urticaria. Cada una se llevaba un 45%. De todos los pacientes, 237 pacientes hicieron anafilaxia, y hay algo muy llamativo en estos pacientes, y es que solo el 8% de estos pacientes que hicieron anafilaxia recibieron un adecuado manejo con adrenalina en el servicio de urgencias, y este manejo con adrenalina se presentó principalmente cuando había compromiso cardiovascular. En cuanto a los implicados, entonces se encontró que los AINES, los betalactámicos y los antibióticos no betalactámicos se llevaban los primeros lugares, y hay algo llamativo acá en Latinoamérica, y es que incluso en los niños los AINES ocupan el primer lugar, lo que difiere del resto de estudios en el resto del mundo, en donde las reacciones adversas o las reacciones de hipersensibilidad en los niños se presentan principalmente por antibióticos betalactámicos. Parece ser que la explicación de esto es que en Latinoamérica la venta libre de AINES es muchísimo mayor que en el resto del mundo. En cuanto a las provocaciones, se vio entonces los AINES se llevan nuevamente el primer lugar, seguido de los betalactámicos y seguido de los antibióticos no betalactámicos. En cuanto a la fisiopatología, tenemos entonces dos cosas importantes. Los primeros son las características inmunopatológicas, y lo segundo, los mecanismos inmunológicos por los que se presentan las reacciones adversas a medicamentos. En cuanto a las características inmunopatológicas, les traigo entonces esta gráfica publicada, o en donde se reportan o se muestran los mecanismos inmunopatológicos propuestos por Helicums, que van desde las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 hasta las tipo 4. Tenemos entonces que las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3 son reacciones mediadas por anticuerpos. Las reacciones tipo 1 son mediadas por anticuerpos de tipo IgE. Tenemos que se presentan en menos de una hora luego de la exposición al fármaco, y que el paciente necesita haber tenido una sensibilización previa, que fue el proceso que les expliqué anteriormente. ¿Qué ocurre entonces? Como habíamos dicho ahora, tenemos un antígeno soluble que se une al receptor, un antígeno soluble que se une a la inmunoglobulina E específica de ese antígeno, que está ubicada en la superficie celular de los mastocitos, unida al receptor Fc epsilon R1. Como ya tenemos IgEs específicas
Para este antígeno, cuando este antígeno es reconocido, se genera inmediatamente la degranulación del mastocito. Tenemos las reacciones tipo 2, que son también mediadas por anticuerpos, pero en este caso por anticuerpos no IgE, pueden ser mediadas por anticuerpos IgG o anticuerpos IgM. Se presentan también en minutos a horas luego de la exposición al antígeno. Ocurre principalmente con fármacos que logran hacer un modelo del apteno, de los que vamos a hablar más adelante. Y lo que ocurre es que el anticuerpo se une a antígenos que se expresan en la superficie celular de algunas células del paciente, por ejemplo, células especialmente sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas, y esto nos puede generar citopenias. Entonces puede generar anemia hemolítica, trombocitopenia, porque lo que hace la unión del anticuerpo a la célula es destruir este tipo de células. Se puede presentar con penicilinas, con vancomicina o con anticonvulsivantes. En cuanto a las reacciones tipo 3, también entonces están mediadas por anticuerpos, especialmente anticuerpos IgG o IgM, y lo que ocurren es que se forman inmunocomplejos. Tenemos un antígeno soluble al que se une el anticuerpo específico de ese antígeno, y este inmunocomplejo dado por antígeno-anticuerpo se deposita en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, se puede depositar en los vasos sanguíneos y generar vasculitis, se puede depositar en los glomérulos generando glomerulonefritis o en las articulaciones generando artritis. Este tipo de reacción ocurre especialmente cuando tenemos tratamientos a dosis altas y por terapias prolongadas. En cuanto a las reacciones tipo 4, entonces se han dividido en tipo 4A hasta la tipo 4E. Tenemos entonces la reacción tipo 4A. La principal o el principal ejemplo de esta reacción es la reacción que se produce cuando nos hacemos la tuberculina o la formación de granulomas. Lo que ocurre entonces es que hay una desviación de la respuesta inmune hacia una respuesta tipo TH1. Eso nos va a generar activación de los macrófagos y producción de interferón gamma. En la respuesta tipo 4B tenemos el principal ejemplo sería el DRESS. Acá lo que ocurre es que hay una orquestación o una desviación de la respuesta inmune adaptativa hacia una respuesta tipo TH2 con producción de interleuquina 4, 5 y 13 con reclutamiento de eosinófilos, y se genera una inflamación de tipo eosinofílica. En la tipo 4C, el mejor ejemplo para este es el síndrome de Steven-Johnson-Net. Entonces, en esta reacción lo que ocurre es que hay una migración de linfocitos TCD8, o sea, linfocitos citotóxicos, a la piel del paciente. Estos linfocitos T citotóxicos se van a activar y van a generar producción de granzimas y de perforinas, que son enzimas que me van a generar muerte celular, especialmente en los queratinocitos. Y por eso acá tenemos entonces un tipo de manifestación ampollosa. El tipo 4D, tenemos entonces el principal ejemplo es la pustulosis exantemática aguda. Tenemos acá el que hay una orquestación de la respuesta tipo TH17 con inflamación de tipo neutrofílica aséptica, aumento y reclutamiento de eosinófilos. En la reacción de hipersensibilidad tipo 4E, tenemos entonces que hay un aumento en la producción de células T productoras, que valga la redundancia, de interleuquina 12 y de interferón gamma. Esto nos va a generar un reclutamiento de linfocitos T, CD4 y CD8 en la piel del paciente, y nos explica las formas de urticarias tardías. Recordemos entonces que la urticaria es un síntoma histaminérgico que se debe presentar en la primera hora, reacciones tipo 1, pero entonces acá tenemos urticarias que se presentan luego de 6 horas, y esta es una forma de explicarlas. En cuanto a los modelos inmunológicos, tenemos entonces el primero, que es el modelo del apteno. El principal, o el principal ejemplo de este modelo es lo que ocurre con la penicilina. Recordemos entonces que el apteno es una molécula pequeña que tiene capacidad antigénica, es decir, es una molécula que puede ser reconocida por receptores inmunes, pero que como es tan pequeña no logra generar un proceso inmunogénico, es decir, no logra desencadenar una respuesta. No hay pues no se desencadena señalización dentro de la célula y no se logra activar ni la célula ni la inmunidad adaptativa. Tenemos entonces que para que se produzca el modelo del apteno lleva tiempo,
¿Por qué lleva tiempo? Porque lo primero que debe ocurrir es un enlace no covalente. Los enlaces no covalentes se presentan por medio de enlaces de hidrógeno o por fuerzas de Van der Waals y son enlaces que son enlaces muy lábiles que no toleran el procesamiento antigénico. Cuando pasa este enlace covalente y se logra generar un enlace, perdón, cuando pasa este enlace no covalente y se logra generar este enlace covalente, lo que ocurre es que el apteno, es decir, en este caso el fármaco, se va a unir de forma covalente a residuos de aminoácidos en proteínas humanas. Entonces, normalmente o en la mayoría de los casos se unen a proteínas solubles como la albúmina, pero también se puede unir a proteínas que estén en la superficie celular. Esto ocurre, por ejemplo, con la penicilina. ¿Qué pasa con la penicilina? Cuando la penicilina ingresa al organismo, el anillo betalactámico es un anillo lábil que se descompone fácilmente y lo que pasa es que estas partecitas del anillo se van a unir a residuos de lisina en la albúmina humana, generando el determinante mayor de la penicilina que se llama el penosinoil. Formar este enlace covalente, como había dicho antes, es un enlace que lleva tiempo, pero este enlace covalente es un enlace fuerte que resiste el procesamiento antigénico. Cuando tenemos la unión entonces del apteno o del fármaco a la proteína, en este caso puede ser la albúmina, esto nos va a generar un neoantígeno y el sistema inmune va a reconocer esa albúmina propia, la va a reconocer como extraña porque la unión del fármaco genera cambios conformacionales en esta proteína y se van a producir varios epítopes antigénicos que pueden ser reconocidos por diferentes complejos que pueden ser presentados por diferentes complejos mayor de histocompatibilidad y reconocidos por diferentes linfocitos. Esto nos va a generar entonces una respuesta que es de tipo policlonal. Tenemos entonces en el modelo del apteno dos señales importantes. La primera señal es la señal del reconocimiento y la segunda señal es la señal de inmunogenicidad. Cuando se logra generar esta señal de inmunogenicidad, gracias a que ya el fármaco está pegado a una proteína más grande que sí desencadena una señalización, se va a generar una activación de la célula dendrítica. La célula dendrítica va a expresar OX40 que se une al OX40 ligando el linfocito T. Esto nos genera activación tanto del linfocito T como activación del linfocito B dependiente de T. En cuanto al modelo del proapteno, entonces el principal ejemplo de este es lo que ocurre con el sulfametoxazol. Tenemos que un proapteno entonces es una molécula pequeña que tras ser metabolizado dentro del organismo se convierte en un apteno y ocurre exactamente todo lo que ya les acabé de explicar. Entonces, ¿qué pasa con el sulfametoxazol? La sulfa ingresa al organismo, es metabolizado por el citocromo P450 y por una mieloperoxidasa en el hígado, formando el sulfametoxazol hidroxilamina. Esta sulfametoxazol hidroxilamina ahí se produce una autooxidación y se origina el sulfametoxazol nitroso y es este sulfametoxazol nitroso el que hace de apteno y se une a una proteína del organismo, una proteína propia que nos va a generar un neoantígeno y nos desencadena toda la señal de la que ya hablamos ahorita, generando la reacción de hipersensibilidad. En este modelo del apteno y el proapteno, se pueden generar cualquiera de las reacciones propuestas, cualquiera de las reacciones de hipersensibilidad propuestas por Heli-Coombs y se ha propuesto que cuando se une a proteínas solubles como la albúmina nos va a generar una respuesta mediada por células B, es decir, una respuesta por anticuerpos, y mientras que cuando se une a proteínas de la membrana celular nos va a generar activación especialmente de las células T. Hay diferentes cosas que quedan todavía en el tintero y que no hemos podido solucionar o no se han podido responder, y es especialmente porque algunos pacientes generan o hacen reacciones de tipo anafilácticas con la primera exposición a un fármaco y en minutos, sabiendo que para que haya este tipo de reacciones necesitamos el tiempo que genera hacer el enlace covalente. Esas son todavía muchas dudas que quedan al respecto. Pichler en este artículo publicado en el 2019 nos
nos propone que para el proceso de sensibilización es importante y necesario que haya un enlace covalente, mientras que en las reexposiciones basta con enlaces no covalentes para que se genere granulación del mastocito, y esto nos puede explicar por qué en una reexposición, por ejemplo, a la penicilina, los pacientes hacen reacciones en minutos, incluso pues dentro del primer minuto. El otro modelo importante que nos propone Pichler entonces es el modelo de interacción farmacológica. Tenemos que en este modelo se produce una unión no covalente del fármaco al TCR, al HLA o a ambos. Y esta unión no covalente a estos receptores inmunológicos nos puede generar tres respuestas posibles. La primera es anergia o activación del linfocito y del sistema o inhibición. Pizler nos propone entonces que para que se vaya esto hacia el camino de la activación necesitamos varias cosas. Lo primero es la afinidad con la que el fármaco se une a uno de estos receptores. Lo segundo es la localización. Entonces acá les traje esta imagencita para ver si la unión del fármaco inicial es al TCR, que es esta parte roja, entonces tenemos que se debe unir al CDR2 o al CDR3 para que esto nos haga activación del sistema. Si es el HLA, la parte original a la que se une el fármaco, como vemos acá, el fármaco es este amarillito, entonces se debe unir o por la base del fármaco o por un lado del fármaco, esto con la idea de que nos genere posibilidad de unión del TCR también al fármaco. Mientras que si, por ejemplo, el fármaco se une por acá abajo en el HLA, esto no nos va a generar posibilidad de que se una también al TCR y nos va a generar una inhibición o una alergia en el sistema. Lo otro importante y que en realidad me parece algo muy experimental o muy de investigación es el punto o es la orientación a la que se une el fármaco. Si se une hacia el lado más negativo del HLA nos va a generar activación, mientras que si se une hacia el lado positivo nos va a generar inhibición del sistema. Y por último, el nivel de activación previa del sistema inmune. Se ha reconocido o se ha visto que pacientes que tienen, por ejemplo, VIH, que tienen un, en donde hay una infección crónica y una activación crónica del sistema inmune adaptativo, tienen más posibilidad o mayor riesgo de generar o de tener una reacción de hipersensibilidad. En cuanto al repertorio de péptidos alterados, que es otro de los mecanismos que nos propone Pichler en este artículo del 2019, él lo propone como un modelo PI, o sea, un modelo de interacción farmacológica de tipo HLA. El modelo más, o sea, de estos, el modelo más estudiado es lo que ocurre con el abacavir. Entonces vamos a tener en cuenta algo. El abacavir es un fármaco antirretroviral que tiene altísima afinidad por el HLA-B 5701 y este tipo de reacción solamente va a ocurrir en pacientes que tengan HLA-B 5701 positivo. Lo que ocurre entonces es que la abacavir se va a unir al bolsillo F de este HLA y lo puede hacer por dos vías. Lo puede hacer dentro del retículo endoplasmático, entonces el abacavir va a ser reconocido por un antígeno, por la célula dendrítica. La célula dendrítica lo va a endocitar y lo va a procesar y una vez dentro del retículo endoplasmático va a unir el abacavir al HLA-B 5701 antes de que este HLA sea expresado en la superficie celular. Esto nos va a generar entonces un bolsillo mucho más pequeño, un bolsillo que está ocupado en gran parte por el abacavir y no va a permitir que se una el péptido que originalmente debería unirse ahí para ser presentado. Esto nos va a generar entonces que se una un péptido mucho más pequeño. Un ejemplo de esto es que muchas veces, por ejemplo, el péptido original a presentar iba a ser un triptófano y como ya no cabe el triptófano, se debe unir un péptido mucho más pequeño, entonces hay una alteración en la presentación antigénica. Para que esto ocurra deben haber concentraciones bajas del medicamento. La otra vía por la que se puede unir el abacavir al bolsillo del HLA-B 5701 es en la superficie celular. Para esto se requieren dosis
altas o concentraciones altas del fármaco en la sangre del paciente porque necesita desplazar un péptido que ya viene unido desde el retículo endoplasmático. Esto se logra gracias a la altísima afinidad que tiene la Abacavir por el HLA-B 5701 y es a lo que llaman repertorio de péptidos alterados. Entonces, como el Abacavir va unido en el bolsillo, cuando haya una interacción entre la célula dendrítica con el linfocito T por medio del HLA y el TCR, el Abacavir va a ser reconocido como extraño y se va a montar toda una respuesta de hipersensibilidad a este. Otro de los mecanismos inmunológicos que nos proponen son las reacciones no inmunes. Hay mucha controversia en cuanto al nombre de estas reacciones. Se llaman reacciones no inmunes, reacciones pseudoalérgicas o reacciones de intolerancia, y Pichler nos propone que son reacciones tipo A, pero que implican una inflamación y una activación del sistema inmune. Pueden llegar a ser reacciones sistémicas, reacciones graves, pero que casi siempre son reacciones dependientes de la dosis. Esto ocurre, entonces, por ejemplo, por degranulación del mastocito mediado por activación del receptor MRGPRX2, mediado por el complemento, es decir, por producción de anafilotoxinas del complemento C3A y C5A, por activación o no por el metabolismo de la COX y por aumento en la producción de bradykinin. En cuanto a los factores de riesgo, entonces los dividimos en factores de riesgo relacionados con el paciente y relacionados con el fármaco. En cuanto a los factores relacionados con el paciente, tenemos entonces el hecho de ser mujer. Hay mayor riesgo en mujeres, hay mayor riesgo para reacciones de hipersensibilidad a medicamentos en mujeres comparado con los hombres. Personas en edad, pues jóvenes, personas entre la segunda y la cuarta década de la vida, comparado con reacciones en niños y en ancianos, que el paciente tenga entonces una infección por un virus. Especialmente se han estudiado, por ejemplo, los exantemas maculopapulares producidos por amoxicilina en pacientes que tienen virus de Epstein-Barr, que están infectados por el virus de Epstein-Barr, o tenemos, por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad por trimetoprim en pacientes VIH positivos. Antecedente personal de otra reacción alérgica o de otra reacción de hipersensibilidad a medicamentos y algunas alteraciones genéticas o polimorfismos. Adicionalmente, se ha visto mayor riesgo de reacción con nevirapina o con fenitoína en pacientes acetiladores lentos, en donde tenemos un polimorfismo en el citocromo P2B6 y en el citocromo 2C9. Otra de los factores de riesgo son algunas comorbilidades, por ejemplo, enfermedad renal crónica, que nos generan mayor riesgo de presentar DRESS y síndrome de Steven-Johnson-Net con allopurinol, ya que se produce una acumulación del oxipurinol en estos pacientes. Y adicionalmente se ha visto que no hay una relación entre enfermedad alérgica no farmacológica y la alergia a medicamentos. Sin embargo, se ha visto pues que sí hay una relación, o que la atopia sí se comporta como un factor de riesgo para anafilaxia grave por penicilina. Entonces no nos genera riesgo de la anafilaxia, pero sí nos genera o nos aumenta el riesgo de que si hay una anafilaxia sea mucho más grave. En cuanto a los polimorfismos, entonces se ha visto que para la reacción de hipersensibilidad por abacavir, la presencia del polimorfismo en el H o la presencia del HLA-B 5701, para síndrome de Steven-Johnson-Net, presencia entonces de HLA-B 1502 para reacción con carbamazepina, o para reacción con allopurinol HLA-B 5801, para que se genere DRESS por carbamazepina, la presencia de HLA-A 3101 y con dapsona HLA-B 1301. Acá les traje entonces este estudio que fue publicado en el 2008, en donde con este estudio fue que se determinó que en pacientes caucásicos era necesario hacer un screening con un HLA-B 5701 antes de iniciar terapia con abacavir. Ellos lo que hicieron fue que tomaron 1956 pacientes con diagnóstico de VIH y con necesidad de iniciar terapia antirretroviral con abacavir, que tuvieran un HLA-B
5701 desconocido y lo siguieron por 6 semanas. El objetivo de este estudio era demostrar la utilidad clínica de hacer un screening con el HLA-B5701 antes del inicio con el abacavir con la idea de evitar reacciones de hipersensibilidad. Entonces, aleatorizaron a los pacientes en dos grupos. El primer grupo era pacientes a los que se les hacía prueba o genotipificación de HLA antes de inicio del abacavir. De estos, 55 pacientes fueron excluidos por tener HLA-B5701 positivo, es decir, a estos pacientes no se les dio terapia con abacavir. Y el segundo grupo era iniciar terapia antirretroviral con abacavir y a las 6 semanas genotipar. Se encontró entonces en el grupo 1 que las reacciones de hipersensibilidad fueron mucho menores que en el grupo 2 y que ninguna se pudo confirmar inmunológicamente, y esto nos dio un valor predictivo positivo para el HLA-B5701 de 47% y un valor predictivo negativo del 100%. Es decir, si yo no tengo este tipo de HLA, no voy a desarrollar la reacción de hipersensibilidad por abacavir, pero si lo tengo, uno de cada dos pacientes la desarrolla. En cuanto a los factores de riesgo relacionados con el fármaco, entonces tenemos primero el peso molecular. Se ha visto entonces que proteínas y polisacáridos, es decir, fármacos con alto peso molecular, pueden generar reacciones de hipersensibilidad, principalmente mediadas por anticuerpos, es decir, entre la tipo 1 y la tipo 3, mientras que péptidos de menos peso molecular, menores a 1000 kilodaltons, por ejemplo, con los antibióticos, que se comportan como aptenos, nos pueden generar principalmente activación de células T. En cuanto a la vía de administración, se ha visto mayor riesgo, especialmente por la administración intravenosa, intramuscular y tópica, pero sobre todo la intravenosa comparado con la vía oral. En cuanto a la dosis, se ha visto mayor riesgo de reacción de hipersensibilidad cuando damos medicamentos a dosis altas y prolongadas versus dosis única o cuando damos tratamiento intermitente comparado con el tratamiento continuo, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los quimioterapéuticos. Y en cuanto a la vía de administración del mastocito, se ha visto entonces activación del mastocito IgE mediado, donde tenemos que dosis bajas del fármaco nos activan o nos hacen que se granule el mastocito, y esto ocurre porque la respuesta se amplifica por la presencia de anticuerpos específicos para ese antígeno, o de granulación del mastocito o activación del mastocito no mediada inmunológicamente, especialmente por activación por el receptor MRGPRX2. Este receptor entonces es un receptor que se encuentra en la membrana de los mastocitos, es un receptor acoplado a proteína G con 7 dominios transmembrana, también llamado receptor huérfano, especialmente porque no se han identificado todavía todos sus ligandos. Sin embargo, se han identificado algunos fármacos agonistas de este receptor, que es importante saber que también son fármacos inmunogénicos. Entonces no estaríamos seguros si estamos frente a una respuesta inmune mediada por anticuerpos, por ejemplo, o una respuesta inmune mediada por degranulación del mastocito por el receptor MRGPRX2. Importante es que se han identificado hasta 50 polimorfismos en este receptor. Afortunadamente, la mayoría de los polimorfismos son con pérdida de la función, sin embargo, hay algunos con ganancia de función que nos generan degranulación más fácil del mastocito. Y se ha visto también que pacientes con urticaria crónica espontánea pueden generar respuestas mucho más potentes. En este artículo publicado en el 2021 nos proponen entonces una forma clínica de diferenciar las reacciones no inmunes de las inmunes. Entonces, las reacciones no inmunes mediadas por activación del MRGPRX2 ocurren solo a altas dosis del fármaco, dosis capaces de activar el receptor. Los signos y síntomas desaparecen cuando la concentración baja por debajo de este umbral y los mediadores persisten poco. Entonces son reacciones de poca duración, mientras que las reacciones IgE mediadas ocurren a dosis mínimas, los mediadores persisten más tiempo elevados, son reacciones de más larga duración y en algunos casos se pueden encontrar IgEs específicas para el fármaco. Ellos en ese artículo nos proponen como unas concentraciones 50 para los fármacos agonistas del MRGPRX2, que nos ayudarían como a predecir una activación del receptor cuando las concentraciones están por encima de este valor. Sin embargo, una de las limitantes es la cantidad de polimorfismos con ganancia de función del MRGPRX2 que se han descrito, lo que nos generaría una activación del receptor a dosis mucho más bajitas, entonces por eso no es 100% confiable.
En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos diferentes cosas importantes. Lo principal para mí es la historia clínica. Hay unas preguntas que siempre debemos de hacer en cuanto al medicamento, por ejemplo, el nombre del medicamento, por qué le mandaron el medicamento, esto con la idea de identificar infecciones virales de base que nos aumenten el riesgo y qué otros sospechosos o qué otros medicamentos estaba tomando de forma concomitante. En cuanto a la reacción, entonces, ¿hace cuánto ocurrió la reacción? ¿Cuánto tiempo después de la última dosis del medicamento ocurrió la reacción? Esto con la idea de clasificarlas en inmediatas o tardías y saber cómo estudiar al paciente, qué tipo de reacción tuvo. Esto nos habla mucho, por ejemplo, de la gravedad de la reacción, si fue una anafilaxia, si fue solo compromiso cutáneo y cuánto tiempo duró las lesiones. En cuanto al manejo, entonces preguntar cómo fue manejada la reacción. Esto es especialmente importante porque hay pacientes que se les graba o tienen más en su mente el nombre de adrenalina que el nombre del medicamento culpable incluso. Entonces, siempre tener eso presente. Otras preguntas importantes es si ha tolerado el medicamento antes o después de la reacción, el mismo medicamento, si tiene síntomas espontáneos, esto pensando especialmente en una urticaria crónica espontánea que nos esté confundiendo en el diagnóstico y qué comorbilidades tiene el paciente. En cuanto a las pruebas cutáneas, entonces las pruebas cutáneas lo que hacen es evaluar la presencia de IgE específica para ese fármaco en los mastocitos cutáneos del paciente. Se debe hacer entonces cuando tenemos un paciente con clínica de reacción IgE mediada, es decir, reacciones inmediatas, reacciones que contengan síntomas histaminérgicos, y la evaluación se debe hacer entre 4 a 6 semanas después de la reacción inicial. Esto es muy controvertido, hay algunos autores que dicen que no hay que esperar tanto. Sin embargo, la mayoría de autores coinciden en que si se va a hacer antes de 4 semanas, es importante tener en cuenta los posibles, o pues, o como interpretar las pruebas con los posibles falsos negativos que ocurren en las primeras 4 semanas, especialmente por el periodo de anergia de los mastocitos. No son útiles para reacciones tipo 2 y tipo 3. Se debe iniciar haciendo entonces un prick test. Si el prick test es negativo, se puede pasar a realizar una prueba intradérmica. La lectura de cada uno de estos se hace a los 10 a 15 minutos, a los 15 a 20 minutos de haber puesto el fármaco, y dentro de esta del fenómeno o sí, el tipo de medicamento más estudiado es las pruebas cutáneas para penicilina, son las que más están estandarizadas. Sí, desafortunadamente en Colombia no contamos con los extractos para realizarlas, que serían los determinantes mayores y menores de la penicilina. En cuanto a las pruebas de parche, entonces se deben utilizar para reacciones tardías, reacciones tipo 4. Lo que ocurre es que el antígeno se pone pues como en la piel de paciente el antígeno sospechoso. La teoría de esta prueba es que el antígeno atraviesa la piel, es reconocido por las células dendríticas del tejido, especialmente las células de Langerhans, pues es procesado y conjugado y presentado a los linfocitos T de memoria que residen en la piel, y se desencadena una respuesta local. También debe realizarse 4 a 6 semanas después de la reacción, y lo que se busca es utilizar la concentración más alta, no irritante del fármaco, y generalmente se diluye en vaselina al 30%. En cuanto a las pruebas de provocación, entonces son el gol estándar para el diagnóstico. Se deben usar solo en pacientes que tengan baja probabilidad de reaccionar. Es decir, la mayoría de las veces el objetivo de la prueba de provocación es descartar la alergia más que confirmarla, y está indicada tanto para reacciones inmediatas como tardías. La única diferencia es el tiempo de provocación. Se puede realizar con el 100% de la dosis o lo podemos hacer con una dosis gradual del medicamento dependiendo del riesgo del paciente. Por último, entonces, para concluir, la alergia a medicamentos, aunque represente solo 5 a 10% de las reacciones adversas a medicamentos, trae consigo una gran afectación de la calidad de vida del paciente, y esto nos aumenta la mortalidad del paciente y los costos al sistema.
Entonces, ser mujer, joven y tener infecciones virales activas y tener una historia personal de alergia a medicamentos son factores de riesgo importantes para una nueva reacción de hipersensibilidad. Es importante una historia clínica completa, hacer preguntas dirigidas y adecuadas para lograr un buen enfoque y así saber qué, pues, o elegir de forma correcta el estudio alergológico. Y las reacciones no inmunes pueden ser igual de graves a las reacciones inmunes, pero tener en cuenta que son reacciones que no dejan memoria y que son dosis dependientes. Muchas gracias.